Vamos a continuar. Génesis capítulo 3, hermano, no me quiero ir todavía de Génesis capítulo 3. Ya, espero ya terminar hoy día y comenzar con el capítulo 4. Pero como les decía, hay tanta riqueza, ¿no? En cada capítulo. Quiero compartir con ustedes lo que más se pueda, sabiendo que incluso aún con todo lo que yo pueda compartir, sigue habiendo riqueza ahí profunda para seguir descubriendo, seguir profundizando, seguir escarbando, ¿no? Bueno, capítulo 3 de Génesis, hemos visto cómo ha sido la tentación, cómo entró el pecado. Y recordemos, queridos hermanos, que es tan importante ver que todo esto se aplica a nuestras vidas, porque al final de cuentas, yo creo firmemente que esto es historia, ya no es ni poesía, no es leyenda, menos es un mito. Sí, no creo que sea un mito cultural o leyenda cultural del pueblo israelita. Creo que es historia, historia que ninguno de nosotros puede confirmarla sino por medio de la escritura. Eh, y porque creo que es historia, debo tomarla en cuenta. Pero ¿para qué debo tomarla en cuenta? No solo para creer que es historia, que fue, que son cosas que ocurrieron realmente, literalmente, ¿no? Sino que la idea de Dios es que esta historia, lo que ocurrió, nos sirva a nosotros de ejemplo, nos sirva de parámetro para nuestra propia vida. Entonces, la idea es cómo aplica esto a mi vida. Y espero que a medida que hemos ido compartiendo el estudio de Génesis 3, de Génesis 2, Génesis 1, hayamos podido estar reconociendo, hayamos podido reconocer cómo Dios se encargó de que en su palabra quedara registrado todo esto, porque esto nos va a servir y nos sirve de una forma tremenda. Hoy día, como hijos de Dios, es la base, es toda una provisión de Dios para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Recordemos, Eva tuvo algo que nosotros no teníamos, que era una naturaleza no caída. Nosotros tenemos una naturaleza caída, nacemos con ella, pero ella no tenía algo que sí nosotros tenemos. Y el caso de nosotros tenemos su ejemplo, ¿no? Eva no tenía ningún parámetro, nosotros sí. Nosotros hoy día ya sabemos cómo es la maquinación del enemigo, cómo el pecado entra, la sutileza. Y cada uno de los detalles que hemos ido viendo nos muestran cómo es esta lucha espiritual en contra del mal, en contra del pecado. Así que nosotros no podemos decir, no sabíamos. No puedo decir yo, no, es que me pilló desprevenido, no, es que no tenía idea sobre esto. No, está ahí, clarito. La sutileza, a qué apela la tentación, cómo entra, por dónde va la cosa. Siempre va por el lado de romper nuestra comunión con Dios. Siempre, siempre tiene que ver con eso, porque hemos visto que el pecado no es otra cosa que eso, que lo que nos separa de Dios, lo que rompe nuestra comunión con Dios. Por eso es que estamos viendo, ¿cierto? Tan detenidamente en el capítulo 3. Fue por eso también que en nuestro estudio pasado sobre la adoración vimos que era aquello que anulaba la adoración. Y vimos que lo único que puede anular la adoración nuestra es el pecado. Y vimos ahí en algunos aspectos todo esto. Pero hoy día que estamos estudiando el libro de Génesis, nunca, nunca, hermanos, va a estar de más volver a recapitular las cosas que ya hemos tocado. Por eso me estoy dando todo este tiempo para seguir en Génesis capítulo 3. Así que la idea entonces, hermanos, es que tenemos ahora de parte de Dios esta directriz. Como Pablo podemos decir, no ignoramos sus maquinaciones. Hoy día sabemos, aquí tenemos claramente cómo se expresa Dios a través de su palabra para decirnos, hijo, hija, mira, esto ocurrió al principio y esta es la base, ¿sí? Es la imagen de toda y cada una de tus luchas. Cualquiera sea, va a tener la misma forma de acercarse a nosotros y el mismo fin, ya, el mismo
fin. Entonces quiero que vayamos a recapitular algunas cositas. Capítulo 3, volver aquí, hermanos, a recordar esto. No es para nada un énfasis sobre el pecado de la mujer, ¿no? Porque creo que nos ha quedado muy claro que ambos pecaron, ya ambos pecaron. Pero en el versículo 16, ya voy a enfatizar esto que ya vimos. Capítulo 3, versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo primero que tenemos que decir con respecto a esto es que esta es la consecuencia del pecado de Eva. Y cuando dice multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, muchos comentaristas o muchos hermanos y hermanas toman esto como una prueba de que ya Eva había tenido parto, ¿ya? ¿Y cuál es la forma de exponer esto? Es diciendo, bueno, la única forma de que Eva supiera que se aumentaron los dolores en sus preñeces era que ya las haya sentido. Entonces, dicen, esto está confirmando que Eva ya había tenido hijos. Ahora, esta posición tiene algunas complicaciones graves. Primero, si Eva ya había tenido, antes del pecado de ella, había tenido hijos, o sea, había dado a luz, significa que esos niños, o ese niño o esa niña, quien haya sido, no lo sabemos, porque la Biblia no lo asegura. De hecho, esta afirmación no está basada en algo claro y explícito, ¿ya? Entonces, el primer problema sería ese, que tuvieron un hijo que no nació con naturaleza pecaminosa. Claro, porque nació estando Adán y Eva en pureza, en limpieza total, lo que significaría entonces que esos niños nacieron sin pecado. Tendríamos que entonces suponer que ellos fueron expulsados del Edén por culpa de sus padres, ¿sí? Pero la escritura en ninguna parte nos da a entender eso, de que Adán y Eva salieron con hijos, porque el capítulo 4, al cual vamos a entrar luego, dice, conoció Adán a su mujer Eva, capítulo 4, versículo 1, o sea, ahí tuvieron relaciones sexuales Adán y Eva, con Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, o sea, claramente en el capítulo 4, versículo 1, está en el texto ya la idea muy clara, la veo yo, ¿no? De que esta historia es después justamente de lo que ha ocurrido en el capítulo 3 al final, que es la expulsión de Adán y Eva del huerto de Edén. Entonces estaría muy complicada esta posición de creer que ellos ya tenían hijos en el paraíso, en el Edén. Lo segundo es que si ellos tuvieron hijos, estos hijos, al no nacer en pecado, ya, por la justicia de Dios también tendrían que haber tenido una oportunidad como personas para decidir. Y nada nos dice la Biblia de que hijos de ellos se quedaron en el huerto de Edén, que como no habían caído, ya, se quedaron en el huerto de Edén. O sea, este punto, si lo aceptamos, estaría contradiciendo la idea de que Dios juzga el pecado personal e individual de Adán y Eva, que es lo que la Biblia claramente nos quiere enseñar. Entonces, la idea es que Dios aquí nos muestra, Adán pecó, Adán fue castigado. Eva pecó, Eva fue castigada. La idea de este capítulo 3 es mostrarnos, una, que tenemos la capacidad de decidir, dos, que lo que nosotros decidimos va a tener una consecuencia. Si decidimos bien, va a tener buenas consecuencias. Si decidimos mal, vamos a tener malas consecuencias. Entonces, es claro que este es un trato directo con la persona Adán, con la persona Eva. Entonces, si hubiera habido un retoño por ahí, ¿qué culpa tiene? ¿No? No hubiera podido existir esto. Entonces, vamos a ver que dentro de las consecuencias que Adán, por su pecado personal e individual,
y que Eva, por su pecado personal e individual, recibieron, y esa fue la expulsión del huerto. ¿Sí? Fueron expulsados del huerto y se les prohibió tener acceso al árbol de la vida. Entonces, lo más lógico al seguir la idea de la lectura bíblica es entender de que Eva no tuvo partos en el Edén, en el huerto, ¿ya? Que ella recién viene a experimentar un parto ya con su naturaleza caída, o sea, sus primeros hijos que engendra, ya los perdón, el que engendra es el papá, ¿no? Sus primeros hijos que da a luz, ya nacen con esa herencia triste que tenemos todos nosotros los seres humanos. Ahora, ¿cómo se entiende entonces la idea del castigo, no? Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, ¿ya? No era necesario, para mí está claro, no era necesario que Eva lo haya tenido antes, ¿ya? Para saber que sus dolores iban a ser fuertes. Sencillamente Dios le está diciendo, mira, si no hubieras pecado, tus preñeces, ¿cierto? Tus dolores de estar embarazada, ¿no? Y luego del parto, no hubieran sido tan terribles como los vas a experimentar ahora. Esa es la idea, ¿ya? O sea, Eva cuando va a tener, haya sido no Caín el primer hijo, cuando lo tuvo, experimentó mucho dolor. Dolor en sus 9 meses de embarazo, ¿sí? Me imagino que habrá pegado fuerte las patadas el chico Cuelo, ¿ya? Y en el momento del parto tuvo que haber sido algo que Eva ni se imaginaba. Entonces ahí ella se acordó, wow, esto duele, esto sí que duele, es dolorosa la cosa. Entonces a Eva se le va a venir en mente y decir, pensar que si yo no hubiera pecado, esto mismo que estoy sufriendo tanto dolor, no lo estaría sufriendo, sería algo suave, algo sencillo, sin mayores dolores, ¿no? Entonces, la idea de que Dios aumentará es sencillamente decir que Eva no iba a tener la posibilidad, tristemente no iba a tener la posibilidad de experimentar un parto sin dolor tan complicado como es hoy en día, ¿ya? Y como lo ha sido a través de la historia para la mayoría de las mujeres. Entonces, este versículo creo que no debería usarse para afirmar para nada que Eva sí tuvo niños antes de haber caído, ¿ya? Esta es la primera parte de la consecuencia del pecado de Eva, ¿ya? El dar a luz con dolor, el sufrir, ¿cierto? En su estado de embarazo, ya todo lo que las mujeres saben que se vive, que nosotros los hombres no tenemos ni idea, aunque una querida hermana, mi hermana Laura, que ha tenido hijos y ha tenido cálculos renales, dijo que los cálculos renales, si no son lo mismo que un parto, pueden ser incluso dependiendo, andan por ahí con el dolor. Así que yo más o menos las entiendo, hermanas, porque he sufrido de cálculos renales. Pero obviamente tampoco se puede definir eso como absoluto, porque sé que en algunas mujeres el dolor del parto y el dolor de su estado de embarazo es más fuerte que la de otras, ¿ya? Estoy dando solamente un pequeño vislumbre de lo que podría ser el dolor para nosotros los hombres, ¿no? Así que la primera parte de la consecuencia del pecado de Eva es esto. La segunda, creo que lo vimos la semana pasada, es lo que más le duele a muchas mujeres. ¿Y cuál es la segunda parte de la consecuencia de su pecado? Que el hombre estaría sobre ella en el sentido de que la mandaría, de que ella iba a tener que sujetarse. Ya no iba a poder hacer lo que ella quería en libertad, sino que su deseo incluso ya iba a tener que estar sujeto al deseo de su marido. De su marido va a depender esto. Y eso, wow, eso sí que complica siempre a una mujer. Lo he dicho antes, creo que cualquier mujer diría, miren, yo asumo los dolores en mis preñeces, asumo el dolor del parto, pero eso de que tenga que mi marido estarme mandando, ya no, eso sí que me es complicado, ¿ya?
Pero recuerden que lo vimos, dice, tu deseo será para tu marido, o sea, vas a estar sujeta a tu marido, ya, y él se enseñoreará de ti. Ya, aquí también, hermanos, está la idea de la primera parte de la consecuencia del pecado. La primera parte dice, multiplicaré, ¿no? Agrandaré esto. Esto será más grave. En este caso, ¿cierto? Los dolores de parto y de las preñencias. Aquí también Dios está agrandando esto como consecuencia. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero para que fuera la cabeza de Eva en el sentido de responsabilidad, de cuidado. Adán tenía que cuidarla, Adán tenía que protegerla. Esa era la idea. Y Eva tenía que estar a su lado para apoyarlo en sus trabajos, en sus decisiones. Y así era la idea de Dios y sigue siendo la idea de Dios lo que hoy día nosotros conocemos como matrimonio, ¿ya? Como matrimonio. Pero aquí el Señor le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es la misma idea de Génesis 1, cuando el Señor le dice a Adán y Eva, ¿cierto? Ustedes se enseñorearán de la creación. Todo va a estar bajo sus pies. Ustedes van a poder usar la creación para su beneficio. Bueno, aquí está aplicado del hombre a la mujer. Noten bien que esta imagen, y esta imagen que es una realidad, es producto del pecado. Es producto del pecado. Es una consecuencia del pecado. No estuvo en el diseño original de Dios. El diseño original de Dios se restaura a través de Jesucristo, donde por fin el hombre y la mujer son redimidos, son libertados, y son libertados no solo del pecado, sino también de ciertas consecuencias del pecado. Y una de ellas es esta: en Cristo, en que el hombre y la mujer son uno en Cristo, valga la redundancia, ya, eh, ya no hay varón ni mujer, ¿no? En el sentido de que fuimos salvados de la misma manera, valemos, costamos el mismo precio, somos amados por Dios de la misma manera, no hay diferencia, ¿sí? Pero sí hay roles que Dios le da al hombre y roles que le da a la mujer, ¿ya? Roles que Dios da. Pero esos roles siempre se manifiestan o deben manifestarse en amor, ¿sí? Tanto el hombre, ¿sí? Estar como cabeza de la mujer, ¿ya? Y eso se manifiesta claramente en el matrimonio, ¿sí? Cuando Pablo dice, amarás a tu mujer, a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y en el caso de la mujer, sujetarse, someterse a su marido, pero también hacerlo en amor, como la iglesia en amor debería sujetarse a Jesús, ¿no? Eso es la restauración de lo que ocurrió, de lo que hubiera ocurrido antes del pecado y que después del pecado fue totalmente transformado. Machismo. Machismo. ¿Han escuchado esa palabra, no? Tan de moda. Yo les compartía la semana pasada, si mal no recuerdo, de que esta consecuencia de Eva trajo como manifestación el machismo. Eh, todo lo que es bigamia, poligamia, ya todo lo que es que el hombre se crea señor y dueño de la mujer, proviene de esta consecuencia. Y ustedes saben que a través de la historia, ya muchas, si no todas, ya las grandes culturas antiguas, la mujer siempre estuvo o en el nivel de cosas o de animales, ya, o incluso en algunos, peor que eso, al nivel de cosas y nada más. Hasta los animales podían ser de más utilidad o podían tener más valor que la misma mujer. ¿De dónde proviene esto? De aquí. Consecuencia del pecado. Jamás un hijo de Dios va a tratar a su esposa, jamás debería hacerlo. Estoy hablando de la idea de Dios, ¿no? Jamás debería tratar a su esposa, ¿ya? Como inferior a él en el sentido de calidad humana. Jamás.
Jamás. Porque todo hijo de Dios, según Pedro, debería tratar a su esposa como un vaso, ¿sí? Pero un vaso más frágil. Fíjense, esa frase indica que el hombre también es un vaso y que también es frágil, pero la mujer es un vaso que es más frágil. Entonces, la idea de Dios es esta, es que haya comunión entre el hombre y la mujer, pero el machismo proviene de este pecado. ¿Y es consecuencia de quién? De Eva. Ahora, ¿se rompe esto? ¿Significa hoy día que esto sigue vigente? Vuelvo a decirlo, en Cristo esto se rompe. En Cristo ya no podemos seguir con esta idea de que la mujer tiene que ser enseñoreada por el hombre. El hombre no es señor de su esposa, no es el dueño de su esposa. Eso ocurría, vuelvo a decir, en la cultura antigua y aún todavía en algunas culturas, hermanos, ¿sí? En Europa, que han dejado entrar al Islam, pero como, ¿cierto? Como si fuera la religión más maravillosa del mundo, y hoy día están viendo los ingleses, ¿cierto? Las consecuencias, los alemanes, los españoles, están viendo, los franceses están viendo las consecuencias de haber dejado entrar y haber dado chip libre al islamismo, ¿ya? Al Islam. Y donde vemos una religión claramente machista, hermanos. Claramente machista, ¿sí? Así que hoy día sigue esta cosa. Pero eso, hermanos, también estuvo vigente en la iglesia hasta hace pocos años atrás. Tal vez sigue en algunos lugares, ¿cierto?, donde nos llega una exposición más clara de la palabra, donde los hermanos toman ciertos versículos de la Biblia, los sacan de contexto y los transforman en una excusa para poder enseñorearse de sus esposas, pero esa no es la voluntad de Dios, para nada, ¿ya? El hombre es cabeza de su mujer, por supuesto, pero dentro del orden y los parámetros divinos, que es muy diferente a los parámetros de la consecuencia del pecado. Así que esto de enseñorearse, tenemos que entenderlo, eso ya no ocurre. Solo tenemos un Señor, las esposas tienen un Señor y no a su esposo, es el Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la idea de Dios, ¿ya? Ahora, versículo 16, entonces, claramente esto es una consecuencia del pecado. Al principio no era así, ¿ya? Antes de que pecara Eva, no era así. Existía un equilibrio perfecto y bueno, bueno en el sentido integral de la palabra bueno, un equilibrio perfecto y bueno entre el hombre y la mujer. Y esto, ¡pac!, lo rompió el pecado. ¿Se dan cuenta con el capítulo 3? Dios nos quiere mostrar lo terrible del pecado. No sé si entienden la idea, ¿no? ¿Se ve la idea clara? Yo la veo clarísima. Es como Dios me está mostrando lo terrible que es el pecado, para no acariciarlo y para mantenerme de la mejor forma posible, bien lejitos de él. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Bueno, eso hoy en día, a pesar de que hoy día igual hay machismo, ¿sí? Y muchas mujeres reclaman, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la gente de afuera, muchas mujeres reclaman que el machismo aquí, el machismo acá, pero la verdad es que hay muchos casos donde la mujer es la que la lleva, ¿sí? Sí, la mujer la lleva con ulero en mano y con amenaza. Saben que tienen la capacidad de muñequear y el hombre llega, ¿cierto?, a decir, no, 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 yo soy el que manda en la casa. Soy el último, el típico chiste, ¿no? Soy el que digo la última palabra en una discusión entre mi esposa y yo. ¿Y cuál es esa última palabra? Es sí, mi amor, ¿no? Sí, mi amor. Entonces, y eso es una realidad. ¿Ya? La violencia intrafamiliar no solo es del hombre hacia la mujer, hay muchos casos donde de la mujer hacia el hombre también, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque esto ocurre porque es producto del pecado, hermanos, es producto del pecado. Pero fíjense que la consecuencia que Adán va a recibir de parte de Dios como consecuencia de su pecado, la razón es por qué, porque él decidió obedecer la voz de su mujer.
Y el Señor le dice, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo. Fíjense, el contraste. Tu mujer te habló, yo te hablé. Tu mujer te dijo, come del fruto que yo te dije que no comieras. Yo te dije, no comas de ese árbol. Ella te dijo, come. ¿A quién obedeciste tú, Adán? A tu mujer. Obedeciste la voz de tu mujer y no la mía. Aquí el problema, más que si era la voz de la mujer o de quien haya sido, es que el hombre decidió obedecer otra voz y no la de Dios. ¿Sí? Hoy en día, el pecado se manifiesta de la misma manera, pero hoy día se añade algo más. ¿Ya? Que tal vez podríamos decir que estaba implícito aquí, pero muy explícito. El ser humano tiene una lucha en obedecer a Dios, la voz de Dios, u obedecer la voz de otras personas, pero también u obedecer su propia voz. Yo quiero hacer esto. Esta es mi determinación. Este es mi plan. Este es mi proyecto de vida. Y sé que no está de acuerdo a lo que Dios me manda, pero yo decido hacer esto. Y no lo que Dios me manda, no lo que Dios me pide, no lo que Dios me demanda. ¿Sí? Ahí hay una decisión. Y ese es el problema de que Adán haya recibido o haya sido castigado por Dios, ¿ya? Porque sencillamente él desobedeció a Dios. Y aquí tenemos la esencia, de nuevo, claramente, ¿sí? En todo este capítulo, la esencia del pecado, desobediencia. El pecado original no es el sexo. El pecado original es, si entendemos pecado original como el primer pecado, ¿no? El primer pecado es desobediencia a Dios, es rebeldía contra Dios, es independizarse de Dios al tomar decisiones, es independizarse de Dios para conseguir cosas, incluso cosas buenas. No, es que lo que yo quiero hacer es algo bueno, pero lo quieres hacer a tu manera y no a la manera de Dios. Y eso ya transforma aquello bueno que tú quieres alcanzar, ya lo transforma, ¿cierto? Como en algo corrupto y no va a traer bien, va a traer caos y mal. Esa es la idea de la reprensión de Dios a Adán. Adán le había dicho al Señor, la mujer que tú me diste. ¿Sí? Por eso comí. Ella me dio. Y el Señor le dice, por favor, Adán, no vengamos aquí. ¿Sí? Permíteme la expresión chilena, va a sonar rara. ¿eh? No, no nos veamos la suerte. Entre gitanos, no. No, o sea, aquí seamos realistas. ¿Ya? Tú fuiste el culpable, no fue tu mujer, porque tú decidiste obedecer. Fíjense cómo claramente sigue la idea fuerte, potente, de que el hombre tenía y por ende tiene la capacidad de decidir. Hermano, por eso es muy complicado. Algunas doctrinas que hoy en día están así como espuma en las redes sociales, en YouTube, de muchos predicadores tremendos que muchos admiran, ¿sí? Pero que detrás de todos esos buenos sermones que pueden estar dando, tienen una teología complicada, que niegan la capacidad de decidir del ser humano. Y son capaces de afirmar que todo ocurre exclusivamente por la voluntad de Dios. O en otras palabras, lo que yo decida es porque Dios quiso que yo lo decidiera. Aunque suene radical, pero es Dios me obligó a decidirlo. ¿Ya? No quiero entrar aquí en temas de tipo teológico, solo quiero afirmar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios castiga a Adán por la decisión equivocada que él tuvo. Decisión. ¿Cuál fue la decisión de Adán? Obedecer la voz de su mujer y no la de Dios. Hay decisión en Adán. Eva, ¿por qué Dios decide castigarla? Porque claramente ella había decidido. Recuerden que engaño no significa obligación. Eva fue engañada, pero no fue obligada a tomar una determinación. ¿Ya?
Fue Eva la que decidió al final. Entonces, ellos reciben esto, toda esta consecuencia, por lo que decidieron hacer. Ahora, después que entendemos que es el hombre el culpable, Eva es la culpable, Adán, ¿sí? Ellos deciden, y por su decisión contraria a Dios, y es, hermanos, la idea que se va a venir forjando a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la decisión. Y esto con mayor razón cuando se trata de ti y de mí, que somos hijos del Señor. ¿Ya? Aquí viene la consecuencia. No comerás, ¿cierto? De él. No comerás de él. Adán comió. Listo. Por cuanto hiciste eso, maldita será la tierra por tu causa. Queridos hermanos, daño colateral. ¿Entienden lo que es daño colateral, cierto? Cuando lo más típico, lanzan una bomba en una guerra, ¿sí? Para matar al líder de la yihad, al líder musulmán ahí, ¡pum! Cayó la bomba. Mataron al líder terrorista. Pero esa bomba alcanzó a las casas vecinas y murieron personas que no tenían nada que ver, entre comillas, personas inocentes, ¿ya? A esas muertes, a esos daños, se les llama daño colateral. Y hermanos queridos, el pecado siempre tiene daños colaterales. Siempre. Algunos que son muy evidentes y otros que son muy ocultos. Pero siempre el que peca va a terminar afectando a personas que no tienen nada que ver con lo que esa persona hizo o decidió hacer. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Saben? Esta maldición afecta a la tierra en el sentido que abarca a la creación completa. Por eso, con el Señor Jesucristo, todo esto se restaura, ¿no? Pero fíjense, la consecuencia de la creación afectada por la maldición del pecado del ser humano continúa, ¿o no? Hoy día estaba viendo un poquito la historia de cómo se extendieron los pájaros dodos. No sé si han escuchado hablar de los pájaros dodos. Eran unos pájaros bien simpáticos, ¿no? Se hicieron famosos en una película de infantil, ¿no? La era el hielo. ¿Cómo se extinguió el pájaro dodo? Porque el ser humano los terminó extinguiendo. No se extinguieron por forma natural. Fue porque los comenzaron a matar, a matar, a matar, hasta que no quedó ni uno. El pecado daña colateralmente a la creación. Por eso es que el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 8, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad tiene que ver con algo vano que no sirve. No por su propia voluntad. Fíjense, la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fue sujetada, ¿sí?, a vanidad. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿De dónde viene todo esto? De Adán, de Eva. Y especialmente la tierra. Maldita será la tierra. Entiendo que eso se refiere en el contexto inmediato a la tierra que Adán va a tener que cultivar, porque ahora va a ser sacado del Edén, donde la tierra era maravillosa, y ahora va a tener que cultivar una tierra que no era tan maravillosamente productiva como la de Edén. De hecho, con el sudor de su cara, ¿cierto? O sea, con mucho esfuerzo va a tener que conseguir el pan de cada día.
Entonces, aquí Pablo claramente dice que la creación que está, ¿cierto?, sujeta a vanidad y a la esclavitud de corrupción, y eso lo vemos, hermano, vuelvo a decir, dio el ejemplo de los pájaros dodos, pero la cantidad de animales, la cantidad de especies naturales que han sido extinguidas por la mano del hombre, y todas las consecuencias que estamos viviendo hoy en día por culpa de nosotros mismos, muestra cómo el pecado, ¿sí?, cómo el pecado va avanzando, hermanos, va avanzando en daño colateral, en daño colateral. Imagínense, el hombre descubrió el petróleo, ¿no? Y decidió hacer todo un movimiento ya de energía basado en el petróleo. Uno de los agentes más contaminantes que podríamos haber usado. Pero ahí está. Y ahí uno dice, ¿de dónde sacan esa sabiduría para poder hacer algo tan mal enfocado? La sabiduría humana, carnal, diabólica, que en vez de traer bienestar al hombre, le trae mal. ¿Sí? Pudiendo haber, con su inteligencia, haber optado por una energía limpia. O ya está más que confirmado que el siglo pasado ya existía el motor eléctrico, que podríamos decir, o como se le denomina, una energía limpia. Y sin embargo, pasó medio siglo y aún más, y seguimos usando el petróleo. ¿Ya? Recién ahora se está instaurando el motor eléctrico. Por ejemplo, acá en Santiago, ¿no?, los buses del Transantiago o Red, como le llaman ahora, la mayoría ya están siendo eléctricos. Y es, hermanos, es impresionante cómo el aire acá en la ciudad, en la capital, ha ido cambiando gracias a esto. O sea, esto muestra lo contaminante que es el petróleo. Pero eso todavía está ya por verse hasta qué punto se va a permitir todo esto. ¿Ya? Entonces, la idea, hermano, es que el daño colateral a la creación proviene del pecado de Adán y Eva. Por eso la creación tiene que ser libertada, redimida. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, el versículo anterior al que leí dice que esto tiene que ver con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cuando el Señor Jesucristo llame a los suyos y los suyos sean transformados y venga toda la acción previa a la segunda venida del Señor y con la segunda venida del Señor, donde el Señor va a renovar la creación. Bien, volvemos a Génesis. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Campo, aquí se habla, está enfocándose específicamente en el campo labrado, ¿no? Diferente ya, hermanos queridos, a lo que era el huerto maravilloso, ¿sí?, productivamente hablando. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Interesante, aquí se nos dice que el nombre Eva se lo puso Adán. Y aquí viene, hermanos, ya el clímax de toda esta historia del día más terrible de la historia humana. O sea, el día en que entró el pecado a la humanidad. Hermanos, la historia humana tiene cosas terribles, eventos terribles como las guerras mundiales, el holocausto judío, ya las matanzas en la Edad Media, las matanzas de los imperios, los genocidios, todas esas cosas son terribles, hermanos, terribles. Pero no hay ninguna más terrible que la que ocurre este día. Y es el hecho de que el pecado haya entrado en la humanidad. Porque todo lo otro que yo acabo de nombrar es producto de esto. Es producto del pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor ve que el hombre ya pecó, el hombre ya falló. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor? Tiene que hacer algo al respecto. Hermanos, el Señor pudo haber dicho, ¿me fallaron? La consecuencia del pecado es muerte. Yo les dije que si pecaban morirían, por lo tanto,
ahora van a morir. Les voy a quitar la vida que les di, porque eso es muerte, ¿no? En nuestro lenguaje humano, el Señor podría haber asesinado, aunque no es lo técnico, haber matado a Adán y Eva. Pero suena un poquito más real con su esencia, con su realidad, decir, quitarle la vida. ¿Sí? Porque asesinar tiene que ver con un acto humano. Pero Dios no asesina a nadie en el sentido de que Él le quita la vida a un semejante. Él es el soberano, es el dador de la vida. Y Él puede quitarle la vida a quien quiera, sin darle razón a nadie por eso, porque Él es soberano y es el dueño de la vida. Génesis 1, Génesis 2 nos enseñó que la vida viene de Dios. La vida es de Dios y Dios tiene autoridad sobre ella. Somos nosotros los que no podemos atentar en contra de la vida de nuestro prójimo. ¿Sí? Nosotros no. Pero Dios puede quitarle la vida a quien quiere, cuando quiere, como Él quiere. ¿Ya? Yo sé que para muchos suena raro esto que estoy diciendo, pero creo que para nosotros como hijos de Dios no nos suena raro, sino que decimos, sí, es así, porque conocemos quién es Dios. Dios pudo haber dicho, fallaron, me traicionaron, ya se terminó, listo, les quito la vida. Querido hermano, si Dios hubiera hecho eso, ¿alguien hubiera podido apuntar con el dedo a Dios y decirle, eres injusto? No, porque no existía nadie más que Adán y Eva, ¿sí? Y Adán y Eva no hubieran podido apuntar con su dedo a Dios porque ellos sabían que lo que habían hecho era alta traición, era un acto terriblemente abominable. Ellos lo sabían. El ser humano hoy en día, porque está tan afectado por el pecado, que comete pecados y, ay, sí, pero es que soy débil, ay, no, es que el pecado, la carne es débil, y no, nosotros podemos excusar el pecado, pero Adán y Eva no. Más encima, con todo lo que Dios les dijo que iba a ocurrir como consecuencia, a Adán y Eva les quedó clarita la película. Dios les pudo haber quitado la vida y Dios no lo hace. Dios les preserva la vida. Segundo, ¿por qué si Él les hubiera quitado la vida a Adán y Eva, nadie le hubiera podido decir nada a Dios? ¿Por qué? Una, porque era justo. Dos, porque no había nadie que pudiera apuntar a Dios. Y tercero, porque Dios no le rinde cuenta a nadie, hermanos. Así de sencillo. Sin embargo, Dios ha creado a Adán, ha creado a Eva y los ha creado con amor. ¿Sí? Hay algo especial que lo anexa a estos hombres, a estas criaturas. ¿Y qué hace Dios? En vez de haberles quitado la vida, que lo pudo haber hecho, Dios decide ayudarlos. Primero, ya lo había hecho cuando juzga a la serpiente y le dice, ¿cierto? Esto, que todo el mundo cristiano, no hay nadie que dude de esto, hermanos. Ya, cuando le dice, pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todo creyente entiende que esa es una promesa del Salvador que vendría. Lo primero, gesta un plan para salvar a Adán y Eva y a su descendencia. Primero. Segundo, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubre. ¿Sí? Esos delantales hechos hacia la rápida, de hojas de higuera, no servían de nada. Dios les da una vestimenta especial. Ahora, recuerden que vimos, este versículo nos dice que Dios mató animales, aunque por mucho que algunos digan, no, es que si para que estuvieran las pieles tiene que haber habido una muerte, Dios tiene que haber matado, pero si Dios Todopoderoso pudo haber hecho pieles de la nada, hermanos, solamente está diciendo que fueron pieles de animales. Ahora, si alguien quiere ser conflictivo y alguien quiere decir, no, que aquí está implícito y que aquí está hablando la redención, dele nomás, no hay ningún problema, ya no entramos en discusiones. Si te quiere darle, dele nomás. Pero lo que sí es explícito aquí es que Dios les hace vestiduras, los cubre. O sea, segundo, los cubre. Él los cubre. Ellos intentaron cubrir su desnudez, no sirvió de nada. Su plan le fue
hecho absolutamente nulo, no sirvió de nada el plan de ellos para cubrir su desnudez. Dios cubre la desnudez de ellos. Y tercero, el tercer acto de amor de Dios es la prohibición a que coman del árbol de la vida. Y dijo Jehová Dios, versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Vuelve a hablar el Señor ahí en plural. El contexto también nos lleva a entender que no está hablando con ángeles, ¿ya? Sabiendo el bien y el mal. Hermanos, recuerden, ellos sí sabían lo que era bueno y lo que era malo. Lo que jamás habían hecho era experimentar el bien de la mano del mal, mezclar el bien y el mal, que es lo que hizo el hombre cuando pecó, ¿ya? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este es un gesto de amor de Dios. Porque imagínense, si ellos tienen acceso al árbol de la vida, hubieran seguido sin morir, en este estado de maldición de pecado. Es que no hay estado más terrible que el pecado, que el estado de pecado, hermano. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿ya? Por eso yo quiero que el Señor venga, porque estoy cansado, estoy hastiado de una vida, ¿sí? Donde no solo le fallo a Él, sino donde más encima, de una u otra manera, veo alrededor mío las cosas terribles de las consecuencias del pecado. Hermano, querido, me aflige ver la realidad del mundo. Me aflige ver las noticias. Desde noticias donde veo la corrupción de los políticos, así, pero tremendamente descarados, o sea, sin la más mínima, sin el más mínimo sentimiento de arrepentimiento. Ellos roban a destajo. Nuestros líderes, ¿sí? A los que eligió la población chilena para que les beneficiaran, y todo es al revés. Lo veo, hermanos, en líderes religiosos enriqueciéndose, o sea, tipos que se han enriquecido, tipas que se han enriquecido, y perdonen que ocupe el término tipos y tipas, porque realmente para mí no son, no actúan ni como personas, menos como personas redimidas. O sea, un tipo que venga, que predique, que use la predicación del evangelio para enriquecerse, eso para mí, hoy, bajo ninguna duda, hermanos, una obra diabólica. Es el diablo enseñoreándose en líderes religiosos. Todo hombre, toda mujer que se hace rico a costa del evangelio, no viene esa riqueza ni de Dios, ni la capacidad de éxito. Todo eso viene del diablo. ¿Sí? En un momento, esas personas, estos tipos, estas tipas, hicieron lo mismo que Adán y Eva, decidieron rechazar a Dios y usar un sistema humano. Ahora, lo terrible es que la gente lo sigue, pero ese es otro tema. Pero también eso me duele en el corazón. La injusticia tremenda. Hay gente que está tan necesitada y ellos podridos en plata y siguen queriendo que uno les dé un título. Qué terrible, hermanos. Esto, yo no sé si a usted le angustia, pero hay veces que a mí me aprieta el corazón de forma terrible. Y yo digo, Señor, ven, ven. O sea, es terrible lo que ha ocurrido, hermanos. ¿Ya? O sea, esta es la vida, el estado, y que el hombre siga más encima siendo inmortal, siga accediendo al árbol de la vida en esta realidad de pecado terrible. ¿Y para qué hablar la tremenda sarta de cosas que los seres humanos hacen en oculto? Los más débiles siempre pagando. Solamente voy a hacer una mención. Tráfico de órganos. Pero sobre todo tráfico de órganos infantiles. O sea, ¿qué maldad hay en el ser humano? La maldad es tremenda. Por eso me asombra cuando alguien dice, no, es que hay que tener esperanza si el hombre no es tan malo. Hay bondad en el corazón del hombre. ¿Por qué? Hay bondad en el corazón del hombre porque pillaron a una persona haciendo una buena obra. Uy, miren, salvó al perrito. Todavía tengo esperanza en el ser humano. Esta persona ha hecho que me vuelva la esperanza. ¿Sí? En la bondad del ser humano. No tenemos ni idea de las cosas terribles que tal vez ese hombre que salvó al perrito, que es muy bueno que lo haya salvado, ¿ya? Pero no tenemos ni idea de la vida oculta de ese hombre. ¿O no? Cuando han salido todos estos escándalos, hermano, ¿usted pensaba? ¿Alguno de nosotros pensaba cuando salió un escándalo y decíamos, no, es que
este es malo, nada. Decían, uy, qué bueno. ¿Cuánta gente se crió en parroquias con sus curas, ¿no? Sus curas que eran casi semidioses, hasta que descubrieron que ese mismo cura había violado a su hija, a su hijo. Y ustedes saben que esto es a nivel mundial, que la Iglesia Católica hoy día logró de nuevo, tienen un poder impresionante, volvieron a hacerlo, de tapar toda esta inmundicia. ¿O no? ¿Alguien habla de eso hoy en día? En las noticias en su casa, ¿alguien habla de eso? Nadie habla de esto. ¿Dónde quedaron esa cantidad? Cientos de curas pedófilos, pedrastras, no solamente pedófilos. ¿Dónde quedaron? Ahí están. Fueron cambiados de parroquia. Ahí están, algunos en una isla especial para que termine su vida digna, los curitas. Con sirvientes y todo. ¿Dónde está? La atrocidad, la maldad. Yo les comenté tiempo atrás, hermanos, que vi un video real, fue un documental hecho, ¿sí? Que ocurrió en los años 50 del siglo pasado, 1950, aproximadamente, no exacto. De un cura que violaba niños sordomudos. Una cuestión tremenda, atroz. No sé si todavía estará ahí en YouTube el documental, es terrible. Capaz que ya lo hayan bajado. Es terrible, hermano, ver todo eso. Y a mí me corre por aquí un frío. Y yo digo, qué mundo de porquería. Hermano, no la creación de Dios, me refiero a la humanidad. Qué mundo de porquería en el que vivimos. Pero es verdad, hermano, es terrible. Pero esto no solamente ha pasado con los curas, ha pasado con el pastor. Gracias a Dios, no con el nuestro, sino con nuestro pastor Raúl, y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuánta gente le entregó su vida al servicio, según ellos a Dios, pero se la estaban entregando al hombre, hasta que descubrieron que su pastor se enriqueció a costa de ellos? Que no solamente se enriqueció, sino que más encima de enriquecerse, engañaba a su esposa, tenía una amante, que también era hermana de otra iglesia, y que más encima, con los diezmos que le daban, sostenía a esta otra amante y a esta segunda familia ya. Hermanos, cosas como esas. Pastores, pedrastas también. Pastores que han hecho atrocidades, hermanos. Líderes. Hermano, entonces la pregunta mía es, ¿fue malo Dios cuando decidió que el hombre no alcanzara el árbol de la vida? Dios no fue malo, no fue egoísta, fue bueno, bueno. Porque Dios decía, por último el ser humano va a terminar muriendo y con él va a morir su maldad. Obviamente la maldad va a continuar tal vez en sus sucesores, en otros, pero que sigan y en este estado de maldad, que más encima no solamente me maldice cuando yo peco, sino cuando yo peco, como ya vimos, el daño colateral, sí o sí voy a afectar a otros. Entonces, Dios cierra el paso a este árbol de la vida. ¿Y en qué vemos que Dios no es egoísta? Que después de la historia de redención, Dios vuelve a abrir el paso al árbol de la vida. Nunca su idea fue suprimir el paso al árbol de la idea porque él no quería compartir su bondad con el ser humano. Todo lo contrario, sí lo compartió porque antes de que Adán y Eva pecaran, de que Adán y Eva cayeran, ellos tenían acceso libre a ese árbol. Y no lo supieron agradecer, no supieron aprovecharlo, sino que prefirieron comer del árbol que Dios había prohibido. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esta labranza ya no va a ser fácil, sencilla, suave como en el Edén. Va a ser complicada, va a requerir mucho esfuerzo. Y el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente. Cuando dice hombre, obviamente está implícita la mujer. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, la idea de querubines y la idea de espada encendida, sí, que revolvía por todos lados, es símbolo de que Dios hizo que ese huerto quedara inaccesible al ser humano en todos sus sentidos.
Ya el hombre no puede encontrar ese lugar, pero el hombre tampoco puede tener acceso a ese lugar. No, fue sacado ese lugar en el sentido del acceso al hombre. El hombre, desde ahí y hasta que nos vayamos de acá, no vamos a tener acceso a ese huerto. Es el famoso lugar que tantos alquimistas y que tantos hombres y mujeres a través de todos los tiempos han creído que es el lugar donde se encuentra la famosa fuente de la eterna juventud. ¿Ya? Dios suprimió el paso y el hombre hoy día ya no puede entrar. Podemos caminar por ese lugar donde estuvo, porque se dan situaciones geográficas que uno podría decir, estuvo más o menos en este lugar geográfico, ¿ya? Pero por más que uno lo busque, no lo va a encontrar. Ni con la tecnología de hoy. ¿Por qué? Porque fue cerrado el acceso, integralmente hablando, al ser humano para que pudiera tener contacto con él. El acceso fue cerrado, anulado totalmente. Y así termina el día más atroz de la raza humana. Hermanos queridos, ¿qué perdimos ese día? Creo que usted y yo sabemos lo que perdimos, ¿no? Perdimos lo más grande, la comunión directa con Dios. Eso fue lo más grande que perdió el ser humano. Fuimos creados para Él. Se perdió el propósito supremo de la humanidad. Chao. Irrecuperable por las propias fuerzas del ser humano. Perdimos con eso, con esa conexión con Dios, vienen todas las otras. Perdimos la pureza del corazón, de la mente, del actuar, ¿o no? Y hoy en día el diablo, ¿sí? Bueno, esto a través, desde ese momento para adelante, el actuar del diablo ha sido siempre el mismo. Mantener al hombre en pecado. Y de una u otra manera ha ido desarrollando, ¿sí?, estrategias a través de la misma tecnología del ser humano para que el ser humano se entregue a la seducción del pecado y de la maldad. Y hermanos, no me refiero solo a pecados como sexuales, como podríamos decir, no, sino a pecados terribles como el no robar, el no tomar, ¿cierto?, lo del prójimo. Y eso ustedes y yo sabemos que el ser humano, aquí lo vamos a ver en Génesis, ¿no? Génesis 10, el primer Nimrod, el primer emperador. ¿Qué hacen los emperadores? Los emperadores se ponen por sobre el resto, ¿sí?, para aprovecharse de ellos, se hacen ricos a costa de que todos los otros les sirvan y van quitándole cosas y cosas y cosas. Hermano, es lo mismo que el Estado hoy en día, con la diferencia que el Estado hoy en día, según ellos dicen, ¿cierto?, es para beneficiar al ser humano. Pero ustedes saben que el hombre, la idea de Estado puede ser muy buena, pero los hombres que están dirigiendo el Estado son seres perversos, igual como Adán y Eva, igual como Nimrod, igual como cualquier emperador, y se aprovechan del resto, ¿no? Pecados tan terribles, hermanos, como la maldad. Si usted quiere imaginarse pecados terribles, imagínese los 10 mandamientos, todos ellos ya transgredidos. Pero dentro de todo esto también está el tema de la pureza, hermanos. Imagínense, estoy hablando con adultos, ¿ya? Así que puedo hablar abiertamente de esto. Hermanos, el sexo fue creado ¿por quién? ¿Por el diablo? Antiguamente los curas decían que sí. Hubieron pastores que enseñaron esto. Todavía por ahí anda uno que dice, no, el pecado original fue el sexo. Pero hermanos, si el sexo estuvo desde el principio, cuando Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense, reproduzcanse, ¿qué les mandó a decir? ¿Qué dijo Adán? ¿Y cómo lo hago? No, ciérrale el ojo. No, hermanos. Hacen una cerradita de ojo y va a quedar embarazada tu esposa. No. Dios estaba apelando a la sexualidad. Dios creó la sexualidad. Dios creó el sexo, hermanos. El sexo fue creado como una bendición. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado trastornó la mente del ser humano. Y el don que Dios le dio, ese regalo del sexo, que según en Génesis capítulo 1, ¿no? ¿Ya? Y a través de la escritura vemos que la idea del sexo tenía dos grandes funciones. La primera era la procreación y la segunda, el disfrute en matrimonio.
Pero ahora, con el pecado, con la pureza absolutamente destruida, la mente del ser humano ahora maquina con el sexo cosas aberrantes y cosas que no honran a Dios en primer lugar, que deshonran su propia existencia y que deshonran su pareja o a la persona con la cual se mantienen relaciones sexuales. Pasando esto a los hijos, ¿cierto? A la sociedad y produciendo una sociedad absolutamente perdida en cuanto a lo sexual. Y hoy en día la tecnología resalta esto. La tecnología no es buena ni es mala, pero el diablo se encarga de producir en la mente del ser humano, y va encima con todo, toda la vida, toda la mente, todo el raciocinio del ser humano manifestado en servicio al pecado, porque es esclavo del pecado, termina usando la tecnología para la maldad. Y apela a esto, a la impureza de la mente, al punto de que el don de la sexualidad, el don de la capacidad de tener sexo, hoy día se ha transformado, hermanos queridos, en una de las cosas más perversas que el ser humano tiene. Dios nos regaló el don de la sexualidad. El hombre, ¿qué es lo que hizo? Usó ese don y lo transformó en algo aborrecible. Y díganme que eso no es la naturaleza humana. Dios le dio a Israel los sacrificios para que tuvieran amistad y comunión con él. ¿Qué hizo Israel con los sacrificios? Los transformó en algo aborrecible para Dios. Dios nos da dones, cuidemos esos dones que Dios nos da. No vaya a ser cosa que esos dones los transformemos nosotros. Son de Dios, pero nosotros tenemos tristemente la capacidad de destruir, de tergiversar esos dones de Dios y transformarlos en una maldición para uno mismo y para otros, como ocurre con el sexo. La inteligencia humana, el ser humano, en vez de usar su inteligencia, que es un don de Dios, la ocupa ¿para qué? Para el mal, ¿o no? ¿Sí? Hoy en día el ser humano es muy inteligente, puede tener mucha inteligencia y puede tener la opción de estudiar, de esforzarse a estudiar, de sacar una buena carrera, luego de esforzarse y tener un buen trabajo e incluso llegar a tener mucho éxito económico, incluso ayudar a otros, pero el ser humano no hace eso. El ser humano dice, prefiere, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Sí? Si tengo inteligencia, es mejor robar. Voy a planear, voy a planificar y se transforma en alguien que roba. Y no me refiero solo a los que asaltan bancos, sino hoy en día especialmente a los que tienen capacidad en el Internet, ¿no? Los famosos hackers, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer esto, este otro, listo. Y son capaces de robarle a otras personas. ¿No han visto eso, hermano, en el famoso cuento del tío hoy en día? ¿Cómo ocupan, cómo ocupan la tecnología para eso? Embaucan hoy en día a la gente, le roban su dinero a la gente honesta, entre comillas honesta, ¿no? Nos referimos en el sentido general de honestidad, porque honesto, los hijos de Dios deberíamos ser así, ¿ya? Y aún estamos con esa lucha, ¿no? Pero la gente que sí, honestamente, en el sentido básico de la palabra, se han esforzado por trabajar, y estas personas, ¿eh? Un solo ticket y listo, y le robaron todo el dinero a la viuda, a la gente humilde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente humilde no tiene la capacidad de tener cortafuegos, por así llamarlos, ¿no? Defensas en su internet. Los ricos sí, los pobres no. Y esto lo hacen, yo lo he visto hacer con ancianos, hermano, robándole a gente anciana. Y ellos, oh, es que soy tan inteligente. Somos tan inteligentes, ¿ah? Lo hicimos leso. Somos tan inteligentes, lo engañamos. No sé, hermanos queridos, si ustedes logran captar lo que les estoy tratando de impartir, pero el pecado maldijo a la humanidad. Hermanos, no es un juego el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue el poder capaz de cortar nuestra relación con Dios. Y producto de eso, a Dios pureza.
Por más que intentamos luchar por mantener una mente pura a los hijos de Dios, siempre hay tentación. Nosotros no tenemos la disposición como hijos de Dios de pensar en eso, pero algo ocurre, algo me pasó, alguna imagen salió, ¡pum! Y que viene la tentación. Otra cosa que perdimos, producto de del rompimiento de comunión con Dios, perdimos la capacidad de decidir correctamente. ¿Cuántas decisiones hemos hecho en nuestra vida de la cual hoy día estamos arrepentidos? ¿Dónde perdimos eso? Lo perdimos con el pecado. Pero no precisamente solo con el pecado de Adán y Eva, sino con nuestro propio pecado. Otra cosa, la capacidad de discernir correctamente, la capacidad de juzgar correctamente situaciones también se perdió. Hermanos, todo esto, ¿a qué nos lleva? A entender de que, producto de todo esto que perdimos, nosotros hoy día vivimos vidas que aquí en la tierra es imposible que sean plenas, completamente plenas. Ahora, por el daño colateral, hijos de Dios también son afectados y son tocados por la maldad de otros. Ay, pero ¿por qué Dios permite eso? Dios permite eso, en primer lugar, porque somos hijos de Dios, pero seguimos en este mundo. Y somos afectados, ¿o no somos afectados, hermanos? Sí, somos afectados. De hecho, espere unos meses más cuando le suban la parafina, le suban el arroz, le suban todo. ¿Por qué? Porque a dos tipejos se le ocurrió agarrarse en una guerra allá en Medio Oriente, ¿no? Nos va a afectar, hermanos. Se supone que la guerra de Ucrania y Rusia todavía no está afectando. O sea, somos afectados porque estamos en esta tierra, somos parte de este mundo. Pero producto de eso, el segundo punto, por lo cual Dios sabe que igual somos tocados y Él lo permite, es porque esto también nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos a sufrir en esta tierra. Y eso nos va a ayudar a anhelar nuestra patria. Quiero estar en mi patria, me quiero ir. ¿Ya? Ahora, mientras el Señor me tenga acá, yo debo disfrutar de esta vida para honrarlo a Él y para hacer el bien. Pero yo sé que esta no es mi patria. Ya viene ese momento cuando yo esté, ¿cierto? En mi país, en mi ciudad, ciudadanía celestial. Por eso es tan importante la perspectiva de la vida que viene en comparación a la vida que tenemos. Hermanos, como dijo alguien hace muchos años, yo lo escuché, buen siervo de Dios, si Dios nos diera todo lo que queremos aquí en la tierra y viviéramos una vida feliz, ¿usted cree que queríamos irnos al cielo? ¿Para qué? Si tendríamos el cielo aquí en la tierra. ¿Ya? Pero recuerden que también es producto del daño colateral. Dios va a renovar la creación, Dios va a renovar todo esto, pero eso es en el día especial que Él tiene preparado, no antes. Porque Dios tiene que lidiar con muchas cosas. Solo Él como Dios omnisciente, soberano, todopoderoso, puede lidiar con esas cosas que a nosotros ni se nos pasan por la mente, pero Dios solamente lo hace, ¿ya? Y por eso tiene fijado un día de renovación para la creación, fijado un día para que todo ser humano esté delante de Él y le rinda cuentas. Un día en que tomará los suyos y se los llevará para que estemos con aquel que amamos sin haberle visto, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, ese día fue el día más terrible. Por eso el día más glorioso, ¿cuál es? El día de la muerte del Señor Jesucristo. Porque con su muerte se solucionó este día más terrible. ¿Sí? Yo sé que alguien me dirá, no, pero también la resurrección, por mano, no se olvide la resurrección. Sí, pero que hermano, tenemos que entender que la Biblia es muy clara en enfatizar la muerte de Jesús, porque un justo no se iba a quedar, no se iba a quedar en la tumba. La resurrección era inseparable de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso el énfasis es en la muerte de Jesús. Por la muerte de Jesús tenemos perdón de pecados, por su sangre perdón de pecados. Derramamiento de su sangre se abre el camino. ¿Ya? Pues, Hebreo muy claro, dice que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte de Jesús. El día en que Jesús muere, para muchos, uy, qué triste, el Señor Jesús murió. No, para nosotros es el día más glorioso. Es el día más glorioso, porque es el día de restauración de todo lo que perdimos en el Edén.
El camino nuevo y vivo fue abierto y hoy día podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Pasearnos por el huerto, pasearnos por la calle, vivir junto a Él. Eso es lo más glorioso. Ahora, qué triste es que muchos hijos de Dios no disfruten eso, ¿sí? Que tengan cada día una lucha tan grande por buscar de Dios. Tal vez sea porque no tienen la perspectiva ni entienden lo glorioso que fue ganado por nosotros en la cruz. Y eso glorioso es que hoy día tenemos esa posibilidad de caminar con Dios, como lo hacían Adán y Eva en el huerto. Tener la capacidad de comunicación con Dios abierta y directa. Poder no solo charlar con Él, sino que caminar y disfrutar de su presencia a nuestro lado. El día más terrible termina con el hombre fuera del lugar que Dios le había hecho con tanto cariño. Ahora comienza la historia fuera del Edén. Desde aquí para adelante, todo es realidad como consecuencia del pecado. Lo que fue hecho por Dios, bueno, en gran manera, por el pecado, hoy día está afectado. Hoy día comienza, ¿cierto? No, no hoy día, no, sino hoy día ahí, en el capítulo 4, versículo 1, comienza la historia de cómo el pecado, al entrar en la humanidad, comienza a hacer estragos. Dios se va a preocupar. Lo vimos cuando estudiamos el Génesis del pecado en Génesis, en nuestros estudios, el año pasado. Lo vimos. Cada capítulo nos va mostrando una particularidad del pecado. Siempre dominante, siempre ascendente, ¿sí? Siempre avanzando. No hay nada que lo haga retroceder. Solo lo puede hacer retroceder el poder de Dios. Y recuerden, vimos personas que fueron excepción al pecado dominante. Y uno de ellos está en este capítulo que entramos hoy. Pero llamativamente, al frente de él está el que fue todo lo contrario, la muestra del primer descendiente de Adán y Eva, absolutamente vendido, ¿sí? Enfocado, rendido al pecado. Se muestran a estos dos personajes extremadamente opuestos. Veamos entonces y vayamos aprendiendo de esta historia, hermanos, de Caín y Abel. Sé que muchos de ustedes conocen todo esto. Sé que la han leído en la Biblia, conocen la historia, pero también entiendo que hay otros que no. Pero lo hayamos entendido, no lo conozcamos, conozcamos la historia, lo hayamos leído muchas veces, hermanos, siempre hay riqueza en volver a recapitular cada palabra de la Biblia. Así que vamos entonces a entrar al capítulo 4. ¿Qué pasa aquí en esta nueva realidad de Adán y Eva? Conoció Adán, la palabra conocer, hermanos, que sale en nuestra Reina Valera, ¿sí? Es una palabra ya que usa un recurso, aquí se está usando un recurso, eufemismo, es decir con una palabra suave, algo que tal vez es un poquito más fuerte decirlo directamente, ¿ya? Pero que en algunas versiones modernas lo traducen directamente, ¿ya? Tuvo relaciones sexuales, ¿sí? Intimaron sexualmente, eso significa conoció a Adán a su mujer, ¿ya? Eso significa la palabra conocer aquí, ¿sí? Conocer. Nuestra Reina Valera del año 1960, en ese tiempo, todavía era tabú el tema del sexo. Entonces, traducir la palabra, ya como directamente tuvo relaciones sexuales con Adán con su mujer Eva, era un poco chocante. Entonces, buscan esta forma de decirlo más suave y es conocer, ¿ya? Conocer a su mujer Eva. O sea, mantienen relación sexual y producto de mantener esta relación sexual, ¿sí? Como cualquier matrimonio, ¿qué es lo que hace Eva? Concibió, ¿sí? Quedó embarazada. ¿Y qué es lo que hizo? Terminó dando a luz, ¿sí? Antiguamente se ocupaba la palabra parir,
¿no? Hoy día para muchas suena fuerte, para otros es científicamente la palabra correcta. Ya, voy a seguir usando el término dio a luz por si hay alguna persona, especialmente alguna dama, que le suene fuerte esto de parir. ¿Qué? Una vez, una vez una persona dijo, hermana, ¿usted parió? ¿Cuánto dijo? ¿Qué crees? ¿Soy una vaca yo? Le dije, la señora, que soy vaca. Las vacas paren. Entonces, para no tener problemas con eso, voy a usar dar a luz, ¿ya? Dar a luz. Concibió, o sea, quedó embarazada, gestó sus 9 meses normales y dio a luz a su hijo, Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Fíjense, aquí se menciona a dos hijos, ¿ya? A dos hijos. En ninguna parte se nos está diciendo, en ninguna parte se nos dice que son los únicos. Ese es el problema para muchas personas, que leen esto y dan por sentado que la Biblia está enseñando que solamente tenían estos dos hijos. Capítulo 5, voy a adelantarme un poquito para que entendamos. Perdón, capítulo 4, versículo 25. Ahí se me... Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, ¿ven? Conoció de nuevo, esto es importante porque ¿cuántas veces se puede conocer a una persona? No, si la conocí la primera vez ya me es conocida, ¿no? Entonces, claramente aquí está mostrando que la idea de conocer es tener relaciones sexuales. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, o sea, se llegó a ella de nuevo, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es un tercer hijo que habla, ¿cierto? Que se reconoce que fue hijo de ellos. ¿Ya? Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sigo leyendo el capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, ¿sí? El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Aquí está hablando de nuevo del mismo nuevo hijo, Set. Fíjense cómo aquí, en la descendencia de Adán, ya no habla de Caín y Abel. Ahora pasa directamente a hablar de Set. Set va a ser el parámetro. Por eso es muy importante, hermano, entender que cuando se habla de Caín y Abel, no se está diciendo que fueron los únicos hijos, ¿ya? Para nada. Sino que el tema es que siempre hay un enfoque para que nosotros entendamos el contexto de ese enfoque que Dios nos quiere dar, ¿ya? Y fueron los días de Adán después, vuelvo a leer el versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. No tenemos ni idea cuántos. Vivían tantos años, seguramente tuvieron bastantes hijos, muchos hijos, ¿ya? Volvamos al capítulo 4. Aquí no se nos está diciendo que fueron los únicos hijos. Usted tal vez dirá, si la ha leído antes la escritura, me va a decir, pero si eso es obvio, hermano. Correcto, para algunos es obvio, para otros no. Entonces, yo estoy pensando no solamente en aquellos para los cuales es obvio, ¿ya? Sino para todos y cada uno de los hermanos que están escuchando este estudio y los que lo van a escuchar después. Entonces, aquí solamente hay un enfoque en dos hijos porque son la historia, ambos forjan la historia que Dios quiere rescatar de aquí para que quede en su palabra, para que nosotros, que vivimos siglos y siglos después, nos podamos enriquecer producto de esta historia. ¿En qué sentido enriquecernos? En el sentido de que haya riqueza de comunión con Dios, de entender cuál es la perspectiva de Dios con respecto a la humanidad y cómo nosotros nos relacionamos con Él.
Entonces, se enfoca en 2 hijos de Adán y Eva. Si alguien quiere decir, es que estos fueron los primeros hijos, no hay ningún problema. Si usted quiere eso, no hay ningún problema. Si aquí lo importante es entender que no fueron los únicos hijos, ¿ya? Pero fueron los primeros que Dios tomó y en los cuales se enfocó para dar ya rumbo a toda esta historia de una humanidad caída, ¿ya? Conoció a Adán a su mujer, versículo 4, y dio a luz a su primer hijo, o, como lo vemos aquí, el primer nombrado, Caín. Y luego al segundo nombrado. Primero fue Caín, luego fue Abel, y se nos dice que ambos tuvieron oficios. Inmediatamente, saliendo del huerto, ellos comienzan a tener oficios. Van a trabajar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles eran estos 2 oficios? Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Hermano, la pregunta que surge con Abel, fue pastor de ovejas. Cuando uno lee más adelante, en el nuevo pacto que Dios hace con Noé, Dios le dice, ahora les doy la carne para que se alimenten de ella, ¿no? Eso nos muestra que antes del diluvio seguíamos siendo herbívoros, porque en el huerto, ¿se acuerdan que lo vimos clarito? Dios nos dio los vegetales, Dios nos dio las frutas, y eran lo suficientemente ya plenos en nutrientes que no, nos podían mantener esbeltos, aguitarrados, con buenas figuras y sanitos, comida sana, ¿ya? Punto para los vegetarianos, ¿ya? Pero el vegetariano lo que no entiende es que luego Dios sí permitió, es más, Él motiva a que dentro de la dieta del ser humano entre la carne, ¿ya? Pero antes, no. Entonces, aquí todavía no viene el diluvio, están salidos, por así decirlo, hace poco tiempo del Edén, siguen siendo herbívoros. Y la pregunta es, ¿por qué Abel es pastor de ovejas? ¿Por qué comienza a criar ovejas si no eran carnívoros? Entonces, no podemos creer que las criaba para que luego se hicieran un rico asado, porque no eran perdón, porque sí eran vegetarianos, ¿ya? Entonces, hay una contradicción aquí en la palabra de Dios para nada. Aquí solamente se nos está diciendo que Abel cuidaba ovejas. A eso se dedicó. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que ¿qué es lo que hace Abel con sus ovejas? Las usa para ofrendarlas a Dios. ¿Sí? Eso es lo que vemos después. Abel toma lo mejor de su ganado y lo ofrenda al Señor. Por lo tanto, el enfoque más obvio que debería resaltar para nosotros es que Abel no usaba las ovejas para comerlas, sino que las criaba para sacrificarlas y para ofrendarlas al Señor. Y aquí comienza inmediatamente la mentalidad. Mis hermanos queridos, miren, Adán y Eva fueron afectados por el pecado. La naturaleza humana, pum, se fue a pique. Pero tenemos que entender que la caída no fue de esta manera. Adán y Eva conocían a Dios, pecaron y, ¿no? ¿Y quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? No, no, no. Ellos seguían sabiendo quién era Dios, ¿ya? Ellos seguían entendiendo quién era Dios y seguían entendiendo lo que Dios les había revelado a sí mismo, ¿sí? La diferencia que ahora, ¿ya? La diferencia que ahora, ese conocimiento que tenían directo de Dios estaba mezclado con un conocimiento que era producto del pecado, ¿sí? Del pecado. O sea, su conocimiento ya no era puro, ¿no? Pero ellos sabían quién era Dios. Seguían sabiendo quién era Dios, cómo era Dios, ¿ya? Eso es muy importante. Mi hermana Patricia levantó la manito, le escuchamos, la saludamos y la escuchamos. Hola a todos. Bendiciones. Ellos nunca se arrepintieron porque en el capítulo 4, versículo 25, ahí dice, Eva dice, y le llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo.
Entonces yo creo que si ella decía y tenía fe en eso, era porque se arrepintió o no. Buena pregunta, mi hermana Patricia. Bueno, hay cosas que están implícitas en la escritura, ¿no? Que nosotros las podemos deducir de realidades. De la manito de lo que yo acabo de comentarles, mi hermana Patricia, de que ellos no perdieron el conocimiento de Dios. Su caída en el pecado no significa que se les nubló completamente el entendimiento y ya se olvidaron de que eran a Dios, de que eran rebeldes con Dios y que se transformaron en gente malvada. No, no. El castigo de Dios siempre tiene un fin y es hacernos recapacitar. Podemos deducir, está implícito en que Adán y Eva entendieron su pecado. Por eso, continuamente, no solamente en ese versículo, mi hermana, sino incluso en el capítulo 4, versículo 1, también le atribuyen a Dios el nacimiento de su primer hijo, ¿no? Siguen reconociendo a Dios. Su conocimiento de Dios seguía ahí vigente. Y sin lugar a dudas, esta pareja tuvieron que haber recapacitado muy bien. La Biblia no dice literalmente y se arrepintieron a Adán y Eva. Pero está implícito, mi hermana querida, en que sí lo hicieron. Y volvemos a decir, tomándonos de lo que usted dijo muy bien, y del otro versículo 4.1, ya, que aquí claramente ellos reconocen a Dios, lo siguen reconociendo a Dios. ¿De dónde sacó Abel el conocimiento de Dios? De sus padres. Hasta un punto también, tal vez, de la conexión que tenía con Dios, ¿ya? Pero sobre todo el conocimiento de sus padres. Así que, obviamente, espero, creo que voy a encontrarme con Adán y Eva arriba, ¿no? Hermana Patricia, así que no hay ninguna razón, ¿no? Para no creer que no se arrepintieron. Pero vuelvo a decir, y debo ser claro, no hay ningún versículo explícito en eso, pero sí volvemos a decir, ellos si no se hubieran arrepentido, como usted lo dijo muy bien, mi hermana, no se hubieran enfocado en Dios, esto de ponerle nombre a ellos, reconociendo a Dios, significa que era una forma de honrar a Dios. Marjorie, por favor, tú levantaste la manito. Hola, hola. ¿Cómo estás, Marjorie? Yo quiero volver a lo que usted mencionó recién Sí. respecto al tema de que, es que nunca lo había escuchado, que ellos no comían solo vegetales o verduras o plantas, ¿ya? Porque en el versículo 1, a mí me confunde esta parte, entonces, en el capítulo 1 y versículo 30, dice, y toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Después coma, toda planta verde le será para comer. Entonces, como está en el mismo, es como que a mí me daba a entender que todo Ajá, eso se podía comer. Entonces, claro. esa era mi duda. Sí, justamente, Marjorie. Muchos leímos, eso también me pasó a mí. La primera vez que leí la Biblia y esto. Yo al leer rápido entendía que Dios le había dado toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, como que las plantas y los animales estaban incluidos en la dieta. Pero si uno lee el versículo anterior, ¿no? Versículo 29 y 30, si detenidamente, claramente queda explícito que se está hablando del ser humano y de los animales que fueran vegetarianos, ¿ya? Lo leo, 29 y 30. Fíjense, y dice, y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla, les serán para comer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro que Dios le Sí. había dicho a Adán y Eva que iban a ser vegetarianos? ¿Ya? Por decirle una forma, ¿ya? No veganos, vegetarianos, ¿ya? Y les será, ¿cierto? Les serán para comer. Versículo 30. Y, fíjate, a toda bestia, no dice, y toda bestia, a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Todas esas A muestran que la frase
¿cierto? O las frases, toda planta verde les será para comer, eran para ellos. ¿Para quiénes? Para a toda bestia, a las aves del cielo, a lo que se arrastra sobre la tierra, en todo lo que hay vida, vida en el sentido, ¿no? De animales, porque las plantas también tienen vida, pero el contexto es claro que se refiere a animales, ¿ya? Toda planta verde les será para comer. Dicho de otra manera, para que se entienda, aunque por tu manito entiendo que te quedó clarito, es que bueno eso, hermanos, pero por si acaso, sería dar vuelta a la idea y decir que el Señor dijo en el versículo 30, así como a ti, Adán, y a ti, Eva, les he dado todo árbol, todo fruto que da semilla para comer, ustedes comerán de eso. De la misma manera, toda planta verde les será para comer, a toda bestia, a todas las aves del cielo, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Esa es la idea. Por lo tanto, todo animal era vegetariano, ¿sí? Todo animal. Y aquí yo sé que muchos vienen, pero hermanos, si el león, ¿para qué Dios le dio esas tremendas dentaduras? ¿Cómo voy a estar comiendo zanahoria, cierto? Y no sé, y lechuga. Y tenemos complicaciones con eso, ¿no? Muy graves. Pero sencillamente el Dios creando y Dios ordenando, ¿ya? Y aquí no necesita no necesitamos creer que el león tuvo, cierto, al principio dentadura vegetariana y que Dios, a medida que fue evolucionando, sacó lo grande, ¿no? No era necesario para nada. De hecho, ¿sabían ustedes que los tiernos osos panda tienen dentadura carnívora y tienen un estómago que está hecho para comer carne? Pero estos individuos, llevados a sus ideas, decidieron comer bambú, y lo único que comen es bambú, ¿cierto? Y no sé cuántas toneladas de bambú al día tienen que comer para estar satisfechos, ¿ya? Pero los científicos han descubierto que todo su cuerpo, desde su dentadura para adelante, están hechos, ¿cierto?, para ser carnívoros, y ellos no comen carne. Así es sencillo. Bien tincados los pandas, no solo amorosos, sino tincados también. Entonces, no hay un problema en esto de que ellos hayan tenido dentadura carnívora y que Dios haya dicho, oigan, van a ser vegetarianos. No, porque Dios también sabía que en algún momento sí iban a ser carnívoros, ¿no? Y esto después del diluvio. ¿Ya? Directamente, bueno, el diluvio, hermanos, quiero dejar claro, en el caso del ser humano, porque nada se especifica de los animales después de la caída, se enfatiza en el ser humano. Por lo tanto, también cae la capacidad. Como el pecado afectó a la creación, puede que algunos animales con dentadura carnívora ya comenzaron a afectar y atacar a los seres humanos o a otros animales. Son solo deducciones. La Biblia no nos dice nada sobre eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque se enfoca en el ser humano. Pero antes de la caída, ¿cierto? En el huerto está clarísimo. Dieta vegetariana para el hombre, la mujer y para todos los animales. ¿Sí? Bien. Ojalá haya quedado claro, Marjorie. Esa es la idea, ¿no? Volviendo a lo que decía mi hermana Patti, efectivamente, podemos creer que Adán y Eva sí se arrepintieron. Por lo menos su rebeldía no siguió en el sentido de que se olvidaron de Dios, ya para nada, eso no ocurrió, porque en el capítulo 4:1, Adán reconoce que por voluntad de Jehová ha adquirido varón, y como lo leyó muy bien mi hermana, y lo leímos también 4:25, ya claramente esta mujer que es Eva, ya también reconoce que Dios le ha dado a su nuevo hijo, ya como sustituto de Abel, ¿ya? Por lo tanto, hay un reconocimiento de Dios. Ahora, volvemos al tema de Caín. De Caín y Abel. Abel entonces era pastor de ovejas. Si no eran carnívoros, entonces ¿para qué Abel cuidaba ovejitas? Las tenía, ¿ya? De alguna forma que no lo sabemos, Abel conocía quién era Dios y conocía lo que le agradaba a Dios. ¿Sí? Pero fíjense, no qué le gustaba en la ofrenda en sí, sino Abel sabía la intención, la forma, la actitud de ofrendar aquello. Y aquí está el primer problema
en que caen muchas personas que leen esta historia de Caín y Abel. Comienzan a buscar la razón por qué Dios favoreció a Abel, y no favoreció a Caín. ¿Por qué? Porque Abel cuidaba ovejitas, ¿ya? Pastor de ovejas, y Caín era labrador de la tierra. Y algunos dicen, vuelvo al mismo punto de antes, dicen, Abel sabía que Dios quería como ofrenda el sacrificio de la sangre de animales, lo que va a ocurrir en el futuro. Por supuesto, ¿ya? Eso puede ser cierto, completamente cierto, pero ¿saben qué? Que hay otro punto. Eso significa que porque Abel sacrificaba animales y Caín no, por eso entonces Caín fue rechazado por Dios. Es que era denigrante, era malo ser labrador de la tierra. No, hermanos. ¿Cuál era la pega? ¿Cuál era el trabajo de Adán en el huerto? Labrador. Labrador de la tierra. Capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Y ahí sale todo un tema de los ríos. Y en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, el oficio de Caín no tiene ninguna relevancia en por qué Dios lo rechazó. Ninguna. Caín solo está haciendo lo que su padre le enseñó. Y su padre le enseñó eso porque es lo que Dios le enseñó que tenía que hacer en el huerto. No es un problema, hermanos, para nada. Y de hecho, algunos dirán, no, pero que más adelante las ofrendas a Dios iban a ser siempre sangrientas, o sea, de animales muertos. No es así. No es así. Dentro de las 5 ofrendas más importantes en Levítico, ¿sí? Una es la de oblación. ¿Y qué es lo que era la oblación? Eran vegetales. También había una ofrenda que se le daba a Dios y era vegetal. Porque a Dios no le interesa ya carne de animal porque Él se alimente de carne de animal. Para nada. Para nada. Así que, hermanos, es un error creer que porque Abel ofreció animal, ¿sí? No es que es el representante del Señor Jesucristo, ¿ya? Ni un problema si usted quiere creer eso, pero no fue la razón, no fue la razón, ¿ya? Y aceptó a Abel porque ofrendó una oveja y rechazó a Caín porque ofrendó fruto de la tierra. Por eso lo rechazó. No, eso no es lo que nos quiere decir aquí. Fíjense, vuelvo a leerlo, ¿ya? Capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Solo se nos está informando sus oficios, nada más. Y también va de la mano de que eran bien diferentes los dos, ¿no? Ya se mostraba una diferencia entre los dos, pero una diferencia normal. Y el versículo 4, y dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hermanos, todavía ni se instauraba la ley de Moisés. Entonces, Abel sabía algo, queridos hermanos, que Caín también sabía, pero que Abel decidió actuar de acuerdo a aquello que sabía y Caín decidió no actuar de acuerdo a aquello que sabía. ¿Y qué es lo que ambos sabían? Lo que Dios merecía. Qué interesante, lo que Dios merecía. Versículo entonces 4, lo vuelvo a leer. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo. Eso significaba lo más cuidado, lo mejor de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? ¿Qué ofrenda? La del animal, pero no la de cualquier animal.
sino la calidad que tenía ese animal. Lo mejor de lo mejor. Abel le ofrenda a Dios lo mejor de lo mejor, porque sabía, de alguna manera, que era lo que Dios merecía. Dios merecía lo mejor. Ahora, usted y yo sabemos que Dios no solo lo merecía, lo merece y lo merecerá. Lo mejor, lo mejor. Y por eso es muy específico, noten bien, muy específico en decirnos que miró a Abel y a su ofrenda. Hay un orden que no puede cambiarse. Aquí no, hermanos, no entra el orden del factor, no altera el producto. No, aquí sí, lo altera completamente. Miró a Abel, luego a la ofrenda. ¿Qué vio Dios al que ofrenda antes que lo que ofrenda? Díganme que eso no es una realidad del reino de Dios. Dios mira no lo que ofrendamos, sino el cómo lo ofrendamos. Me mira a mí. No está preocupado de la ofrenda en sí, sino el cómo y el qué y la intención con la cual yo estoy ofrendándole. Abel ofrenda a Dios lo mejor porque sabe qué es lo que merece Dios. Tiene fe. Fe. Su fe en Dios lo lleva a entender de que su Dios merece lo mejor. Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es la diferencia entre Abel y Caín? Hebreos capítulo 11 es claro, la fe. No hay otra razón, hermanos. Que nosotros no nos dediquemos y queramos sacar y que, como lo he dicho, yo lo escuché tantas veces en mi vida y hasta me lo comí en algún momento. Es que porque Caín era el labrador de la tierra, por eso. Y Abel, en cambio, ofreció animales que eran representantes de Cristo. Hermano, no fue la razón. La razón fue que Abel ofrendó lo mejor para Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 5 lo deja clarito. Usa el mismo esquema y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero a Caín, luego a la ofrenda. ¿Por qué? Porque el oferente, el que ofrenda, es el que marca la diferencia entre una ofrenda y otra. Hermanos, yo puedo ofrendar. Voy a poner un ejemplo. Puedo ofrendar 1 kilo de porotos en las primicias, ¿ya? En la iglesia que se hace esto, ¿no? Y yo puedo ofrendar 1 kilo de porotos un mes y hacerlo con todo mi corazón y decir, Señor, es todo lo que tengo, te lo ofrendo, te lo doy a ti, porque es para ti, Señor. Pero resulta que pasan algunos meses y estoy en otra, no estoy buscando al Señor, y me acuerdo de las primicias, agarro el mismo kilo de porotos, 1 kilo de porotos dije antes, ¿cierto? Bueno, kilo de porotos, ¿ya? Agarro el mismo kilo de porotos, la misma marca, ¿sí? Y voy y se la ofrendo al Señor, pero se la entrego porque tengo que entregarla, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es la misma ofrenda, pero la primera vez honré a Dios, la segunda lo deshonré. ¿Por qué lo hice? Por el que dirán. Lo hice porque quería sacarme el tema de encima. Lo hice tal vez incluso porque si no lo hago, Dios no me va a bendecir ni me va a prosperar. La actitud es la que hace la diferencia. Por eso es enfática la orden, el orden de los puntos, al oferente y luego la ofrenda. El que ofrenda, luego la ofrenda. Es imposible no recordarnos de la ofrenda de la viuda, ¿no? Si no se le vino a la mente, ni un problema. Ahora veámosla. ¿Se recuerdan la viejita esa? Deduzco que era viejita, porque tal vez haya sido una viuda joven. Estoy deduciendo. ¿Ya? Dice que era una viuda, ¿no? Pero no necesariamente era anciana. Para no deducir nada, voy a usar solamente lo que dice la Biblia. La viuda. La viuda dice que fue y ofrendó 2 monedas. Y el Señor Jesucristo le aseguró a sus discípulos que ella había entregado y había ofrendado mucho mejor y mucho más que todos los otros. Pero resulta que los otros echaban una bolsa de monedas.
Hasta tal vez entre medio de esas monedas había monedas que valían más que las dos que echó la mujer, que eran blancas, ¿no? Como se traduce en la Reina Valera, dos blanquitas. ¿Ya? Y el Señor Jesucristo dice que la mujer, esta viuda, echó más que todos los otros. ¿Por qué? Porque no era la cantidad lo que valía, era la actitud del oferente, del que ofrenda. Por eso fue mejor. Pablo, hablando a los corintios tenían buena situación económica, les da como ejemplo a los macedonios, hermanos que no tenían buena situación económica. Y pone a los hermanos de Macedonia como tremendo ejemplo para los corintios. ¿Sí? Hablando de la ofrenda de los macedonios como una ofrenda de olor grato, maravilloso perfume al Señor. Y como ejemplo vuelvo a decir de los corintios. Les aseguro que los corintios daban más en cantidad que los macedonios. Pero los macedonios, por su actitud, esa ofrenda que ellos daban fue más agradable a Dios que la de los corintios. Por eso los ejemplos no fueron los corintios, sino fueron los macedonios a los corintios. Y así sucesivamente. En Hebreos entonces nos dice fe. Fe, ¿ya? Sí, todo literalmente. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 11. De hecho, es el primer ejemplo de fe, ¿no? A ver, versículo 4. Por la fe, Abel, por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe hizo la diferencia, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe, hermanos, les he explicado en nuestros estudios que la fe no es meramente la creencia, la convicción de recibir lo que le estoy pidiendo a Dios. La fe no es mera creencia usada, mera convicción usada en recibir de Dios lo que le estoy pidiendo. La fe bíblica es mucho más allá, tiene que ver con una confianza de vida puesta en Dios. ¿Se acuerdan que vimos que Adán y Eva fallaron en la fe? Porque la convicción de ellos la pusieron, o sea, la quitaron de Dios. Dijeron, no, Dios dijo que moriríamos y no, la verdad que no le creo, no creo que muramos, así que comamos igual. Desconfiaron de Dios, de la palabra de Dios. ¿Ya? Fue un problema de fe. Y en el caso de Abel, también es un problema de fe, de Caín y Abel. Es un problema de fe, de la confianza puesta en Dios y su palabra. ¿Sí? Yo confío en Dios. Abel confiaba en Dios. Sabía quién era Dios y por eso, por su fe, él ofrenda lo que Dios merece. A ver, vuelvo a decir, no tenemos ni idea exacta o literalmente cómo lo sabía, pero lo más probable es que haya sido a través de sus padres, ¿no? Que Abel entendió que su Dios, ese ser supremo que lo había creado él, le había creado todo lo que existía, ese ser merecía recibir lo mejor. Y por eso le ofrenda lo mejor. Caín, a diferencia de Abel, dice que él trajo, ¿ya? Versículo 3, aconteció andando, el versículo 3, capítulo 4, versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí o no? ¿Sí o no que ahí está la diferencia? Una ofrenda. Es muy claro. Una ofrenda más. Una ofrenda más. No dice que llevó lo mejor. Porque Caín sabía que Dios merecía lo mejor, pero su confianza de Dios no estaba puesta en Dios. Voy a ser muy directo en esto. No estaba interesado en Dios, en lo que opinaba Dios, y decidió traerle una ofrenda por rutina religiosa. O sea, el primer religioso podríamos decir que fue Caín. Porque hoy día, hermanos, está metido en el cristianismo de diferentes maneras. Terminamos dándole a Dios, ofrendándole, sea dinero, sea alabanza, sea gratitud, sea trabajo, servicio. Se lo dedicamos al Señor porque tenemos que hacerlo, porque nos lo demandan en nuestra iglesia local, porque si no lo hago Dios tal vez me castigue, porque si no lo hago tal vez Dios no me prospere.
todas esas razones son vanas. Pero el hombre y la mujer de fe que creen en su Dios, saben quién es su Dios y han puesto su vida en quién, en ese conocimiento de su Dios, saben que su Dios merece lo mejor. Y siempre están preocupados de dárselo al Señor, de darle lo mejor. Sí, lo mejor de lo mejor. Desde el primer caso, después de la caída, lo primero que se nos enseña es que nosotros tenemos que entender quién es Dios, entender que Él merece lo mejor de nosotros y se nos enseña a dárselo, como lo hizo Abel, no actuar como actuó Caín. Bien, la dignidad de Dios desde el principio. Que Dios nos ayude en esto, hermanos, ¿sí? No voy a apurar más porque ya estamos en la hora. Vamos a ir paso a paso. Bien, espero que haya quedado clarito. Ojalá nunca escuche a alguno de ustedes predicar que Dios rechazó a Caín porque dio fruto de la tierra, porque espero haber sido muy claro en que eso no es la razón. Ya. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces mucho sobre eso, pero hermanos, tenemos que comenzar a ver lo que la Biblia dice y a ir dejando a un lado aquellas cosas que solo escuché, que solo las admití porque las escuché, pero no es lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Oremos al Señor. Les agradezco por haber estado aquí con nosotros y damos gracias al Señor, que es aquel que merece nuestra gratitud. Gracias, Padre, porque podemos saber quién eres, Señor. No nos eres desconocido, te conocemos. Hoy día le he dicho a mis hermanos que lo más probable, porque tampoco es explícito, hayan sido sus padres los que le enseñaron a Abel. Señor, que tú merecías lo mejor. Hoy día tal vez no estamos seguros de quién fue, que sí, Abel lo sabía, por eso ofrendó gratamente a ti. Te agradó su ofrenda. No es el caso de nosotros. Nosotros sabemos muy bien, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra quién eres tú y lo que mereces tú. Y que recordemos, Señor, por medio de tu palabra durante toda esta semana, que eso debe ser la base para nuestra vida, eh, la base para nuestras decisiones, para nuestros actuares, para nuestras reacciones. Tu dignidad, para saber que tenemos que darte lo que tú mereces. Y como lo estudiamos ya el año pasado y el anterior, es la verdadera adoración, que te ofrendemos siempre lo que mereces. Muchas gracias, Señor, y permítenos, nuevamente te lo pido, permítenos tener la bendición de que todo esto quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que así sea tu palabra la que nos impulse a vivir de una forma que tú mereces, que es agradándote a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén.